¿Qué tal, amigos? Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de este espacio del Congreso del Estado, donde se produce el programa Diálogo Legislativo, donde nuestro objetivo es informar a usted de qué se están haciendo en las instalaciones del Congreso y en qué trabajan los diputados que integran a la 57 legislatura. Hoy voy a presentarle a usted la participación de los diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga del Partido Acción Nacional, el diputado Francisco Javier Rodríguez García del PRD y la diputada Ignacia Molina Villarreal del Partido Revolucionario Institucional. Les recuerdo a usted que tuvimos hace poco en las instalaciones del Congreso la participación del gobernador constitucional del Estado, el licenciado Mario Anguiano Moreno, quien rindió su tercer informe de labores. Debido a ello, los diputados presentaron sus posicionamientos. Pero qué mejor que usted escuche de viva voz qué es lo que ellos están presentando. ¿Por qué es difícil que un gobierno acepte sus errores de cara al pueblo? ¿Por qué, en vez de rectificar, se encierra en una burbuja de cristal y construye su propio mundo de fantasía? Intentar enajenar la conciencia crítica, cooptar a la oposición para mantenerse en el poder, con el espejismo de que Colima es un paraíso, es creer que el pueblo no piensa, que es tonto y que acepta sin cuestionar un informe sobre un Colima irreal. El mayor logro de este año es presumir una mejora regulatoria de autorreconocimiento internacional, pero que no elimina el hambre, ni reduce el desempleo, ni nos vuelve más seguros. Ese extravío público en la vanidad mediática ha ocasionado que, como agua entre los dedos, la paz y la tranquilidad, la prosperidad y el desarrollo, lo poco que teníamos en calidad de vida y bienestar, en la defensa de los derechos fundamentales para la dignidad humana, se nos ha venido escurriendo, se nos está escapando, las hemos venido perdiendo por la falta de un gobierno capaz, honesto y justo. Los colimenses recibimos una herencia maldita de la que este gobierno no ha querido librarnos: el narcotráfico. Al parecer, llegó para quedarse. Con paciencia, fue construyendo sus redes de protección y complicidad y compró voluntades financiando campañas. Esto ha causado que hoy Colima sea productor, distribuidor y consumidor de droga. En los últimos 9 años se ha duplicado el consumo. Hoy, en Colima, corre tanta sangre como agua para lavar dinero ilegal. Son más de 600 los asesinatos derivados del crimen, más una cifra sin determinar de desaparecidos. A esto se suman los millones de dólares que entran por el puerto como producto del trasiego. Incluso la crítica de personalidades relevantes del PRI reconoce este grado de descomposición. Peor aún, la muerte del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos y del asesor del actual gobierno, Saúl Adame Barreto, siguen impunes. Sus actores intelectuales y los móviles siguen siendo un misterio. Las autoridades no convencen al respecto y actúan como si no quisieran resolver estos crímenes. No aceptamos la historia de un mariscal en el caso de Silverio como la de un aburto en el caso de Colosio. Los verdaderos culpables están sueltos y eso ustedes lo saben. El caso no está cerrado. A fuerza de propaganda, pretenden convencer de que gobiernan exitosamente. Presumen a un gobierno que recibe premios por su transparencia, pero los colimenses no sabemos, no encontramos, no sentimos los beneficios del millonario endeudamiento. Más de 1.900 millones de pesos que habremos de pagar hasta el año 2033. Solo en el 2013 pagaremos 151 millones de pesos por el servicio de la deuda, casi el doble a lo que el gobierno pretende invertir en infraestructura urbana en los 10 municipios. Se gasta más en deuda y se invierte menos en la gente. Aquí corresponde exigir una auditoría, pero ¿quién la hará? Si cuando el gobierno federal
era panista, el secretario de la Función Pública describió a Colima como ejemplo de transparencia. ¿Ustedes creen, amigas y amigos colimenses, que ahora con el PRI en el poder se auditará el manejo oscuro de las finanzas en Colima? Es obvio que no. Los 1.900 millones de pesos son, lamentablemente, un fondo perdido. El pueblo de Colima no demanda más asfalto, requiere alimentación, vivienda digna, salud, medicinas y acceso a la educación pública de calidad. 13.600 colimenses se encuentran en la pobreza extrema, 5.800 más desde 2008. Pareciera insignificante la cifra, pero en este Colima nadie debería padecer hambre. Si el gobierno se endeuda para supuestas obras y compra reservas territoriales, ¿por qué no se destinan mayores recursos para el desarrollo social? Al 2010 ya eran 213.000 colimenses los que vivían en pobreza moderada, 50.000 más respecto a 2008. A ese tercio de la población colimense, su principal demanda es la falta de vivienda y empleo. La meta del Plan Estatal de Desarrollo es construir 27.000 viviendas, de las cuales apenas se llevan 3.000. Este gobierno heredó un instituto de vivienda vetado por el FONAPO, debido a un asunto de corrupción. Un fondo millonario se desvió, las viviendas no se hicieron, los recursos se esfumaron como el viento y nadie explica la fecha a dónde fueron a parar. El rezago en construcción de vivienda tiene pues casi 6 años y la demanda se ha incrementado. No obstante, en el 2011 se otorgó al IBECOL otros 140 millones de pesos más para la compra de reserva territorial. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuánto costaron esas hectáreas? El gobierno no sabe o no quiere responder. En Colima, la corrupción tiene cara de especulación. Es ya una mala costumbre que la compra de terrenos a particulares con erario público sea una estrategia que ha convertido a funcionarios en grandes inversionistas inmobiliarios. El IBECOL, ahora Insubi, es sin duda un tema oscuro de la pasada y de la presente administración. Otro rasgo de la pobreza moderada es la falta del empleo. Nuevamente, el Plan Estatal de Desarrollo se planteó una meta ilusoria de crear 46.000 empleos. Entre 2011 y 2012, el IMSS solo registró 5.982 nuevos empleos permanentes. Esos datos contrastan seriamente con los 34.235 que presume el informe, pero sobre todo contrasta con la realidad. Lamentable resulta pues que no haya capacidad para una planeación visionaria que atraiga las grandes inversiones y que genere el empleo que necesita Colima. Por ejemplo, en Tecomán, la agroindustria es un área de gran potencial, pero hasta ahora pésimamente atendida. Fue desplazado por Apatzingán como centro productor de limón. En este municipio cada vez se convierten más hectáreas de limón a caña. De 23.000 han pasado a 12.000, afectadas en su mayoría por la bacteria del dragón amarillo. Mientras que una hectárea de limón se emplea a 4 personas permanentemente, por 10 solo una. No hay empleo en el campo, compañeras y compañeros. La mayoría de allegados al poder político obtiene jugosas ganancias especulando con la necesidad del pueblo, a costa del erario, sin respeto por el desarrollo sustentable. Por ejemplo, con la regasificadora, los gobiernos federal y estatal nos vendieron espejitos de un megadesarrollo industrial. Hoy solo tenemos daños ecológicos, problemas de salud y pescadores en el desempleo. Pero eso sí, un gran negocio del sexenio que asciende a miles de millones de dólares. Cada vez hay más pobreza, cada vez más desempleo y menos atención del gobierno. Insisto, si el gobierno es rápido en asignar recursos a causas con fines de lucro, ¿por qué no lo hace para generar empleo, para salvar al campo e impulsar la economía? No obstante los muchos temas que un gobierno incapaz da de qué hablar, el formato antidemocrático del informe de gobierno no permite extendernos. Pero en un ejercicio de síntesis enumeraremos otras graves deficiencias. El presente gobierno ha sido incapaz de generar órganos autónomos que sean independientes, profesionales y que no sean cooptados por el PRI al servicio del PRI. Su inconstitucionalidad ha sido enmendada por los tribunales federales en varias ocasiones. Ha sido incapaz de ofrecer una auténtica administración austera,
cuyos altos funcionarios vivan en la justa medianía y que no se retiren con jugosas pensiones. Los planes de austeridad han sido un mito. Despidos masivos, birrias, camionetas de lujo, son acciones que no mejoran el gasto del gobierno. Ha sido incapaz de promover mecanismos viables que resuelvan las crisis financieras municipales. El engrosamiento de la nómina asfixia las finanzas públicas. Ha sido incapaz de construir esquemas profesionales de rendición de cuentas y no ajustes políticos o revanchismos electorales. Ha sido incapaz de promover la separación de poderes y los contrapesos entre estos, de no judicializar la política ni legislar al contentillo del Ejecutivo. Ha sido incapaz de transparentar el sistema de impartición de justicia, como se demuestra con la indolencia hacia las denuncias de corrupción en el seno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La mayoría oficialista en el Congreso, dirigida desde Palacio de Gobierno, es moralista. Ignora las sociedades de convivencia, a la despenalización del aborto, la trata de personas, así como la violencia hacia las mujeres y los niños. Este gobierno es incapaz, no garantiza un Estado laico, de justicia y paz social. Amigas y amigos colimenses, ser oposición responsable no significa ser comparsa de errores, omisiones y faltas de un gobierno. Ser oposición responsable no significa mirar al cielo para ignorar las carencias que existen en nuestro alrededor. No significa ser el manto del gobierno que ayude a encubrir la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción. No somos una oposición intransigente. Razonamos y argumentamos nuestra postura. No pedimos el voto para venir a regalárselo al PRI. Nuestro mandato es popular, no personal. Nuestra línea política la recibimos de los colimenses, no del gobernador del Estado. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática respondemos con firmeza a las demandas de justicia, de progreso, de libertad, de seguridad y de tratamiento. Señor gobernador, si se decide a corregir el mundo, aquí estamos para ayudarle y coadyuvar en ese proyecto. No aludiré muchos aspectos de la realidad y no por omisión, sino porque la cada vez más profunda crisis por la que transitamos en todo sentido hace que ese sea el tema central prioritario que exige la atención de la representación. Los sucesos económicos y sociales que sacuden a Colima son mucho más que esta crisis. Son la expresión de la alta irresponsabilidad con que se condujo la administración anterior, dicho sea de paso, a la fecha impune, y que además produjo un grave debilitamiento a nuestras instituciones, que hoy en día limitan su capacidad de respuesta ante nuestros retos y necesidades de paz social, finanzas sanas y desarrollo social. Una atenta mirada nos revela que el tema de la pobreza en Colima es todavía un tema pendiente en esta administración y que injustamente nos emplaza a un rezago en el desarrollo social. Si se tiene en cuenta otros indicadores, se percibe el caos con más crudeza. La protección social arroja características de ficción, como lo ejemplifica un sistema de salud quebrado, cuyas cuentas, al igual que las finanzas públicas en su generalidad, han sufrido un artero desfalco y siguen siendo un secreto motivo de complicidades. Porque hay que dejar claro que la obra en infraestructura de este sexenio, y me refiero a las obras viales, la regasificadora, el gasoducto, el túnel ferroviario, la ampliación del recinto portuario y más, fueron políticas públicas acertadas del gobierno federal de Felipe Calderón. Gracias a esta inversión, Colima pudo lograr por primera vez en su historia el primer lugar nacional en crecimiento económico, cifras que seguramente usted aprovechará hoy, gobernador, para adornar su informe, adjudicándose estos logros cuando no le corresponden. Usted debiera agradecer al expresidente Calderón los montos invertidos en nuestra entidad, mismos que ni siquiera un expresidente originario de Colima destinó en su momento. Sin embargo, en lugar de escuchar palabras de agradecimiento, hemos oído decir por secretarios de su gobierno y por usted, que a Colima no le fue bien con Felipe Calderón,
Este nivel de cinismo es reprobable, y más por quienes deben de gobernar para todos los colimenses. No obstante estos claros ejemplos, nuestra difícil realidad pretende ser maquillada con estrategias mediáticas ante la ausencia de resultados. Ahí está la engañosa mercadotecnia de la mejora regulatoria, como distractor y supuesto logro de un gobierno presuntamente exitoso, que no se ve, por cierto, por ninguna parte. Dicho lo anterior, el gobierno se coloca en un déficit serio de credibilidad, responsabilidad de usted, gobernador Mario Anguiano Moreno, que cuanto más se tarde en rectificar su camino, mayor será el efecto producido en contra, en detrimento de los colimenses. Yo les pregunto, ¿alguien ha visto al gobernador? Es la interrogante de una sociedad que con decepción absoluta atestigua cómo su gobernante se esconde entre las paredes de gobierno, entre la casa de gobierno, en lugar de salir a enfrentar la grave y muy variada problemática de los colimenses. Se nos señala por estas críticas, pero la auténtica oposición, hoy le digo, gobernador, la auténtica oposición, además de ser freno insustituible para los abusos del poder al ejercer la denuncia, abre espacios también de reflexión y debate. La oposición debe significar una clara diferencia entre gobierno y sus alternativas, aunque esto no signifique la incapacidad de llegar a acuerdos. Existe desde luego otro tipo de oposición, la que adopta la estrategia de oponerse a todo de manera sistemática, sin mostrar una agenda de propuestas viables para el desarrollo de nuestro Colima, y la otra, la que está al servicio incondicional del sistema. De ninguna de esas somos nosotros. Los diputados de Acción Nacional estimamos que es oportuna esta ocasión para reiterar ante la sociedad colimense nuestras propuestas encaminadas a una solución integral a la crisis de las finanzas estatales, que hoy por hoy colocan a Colima en una situación de grave riesgo. Apelamos a que el gobernador considere la aceptación de esta grave crisis como un problema sin precedente en nuestra historia, cuya solución debe partir de la plena transparencia y no en esa opacidad que se ha convertido el quehacer institucional. Se habla de despidos, por cierto injustificados, aduciendo falta de recursos sin decirnos cómo se han ejercido, en manos de quién han quedado o en qué inmuebles o bienes se han convertido. Lo que hasta hoy hemos visto es esa indignante falta de transparencia que pareciera ir encaminada a mantener los privilegios de una clase dirigente, pública y privada, que pensó que la crisis financiera se debía supeditar al sostenimiento de sus intereses. El Partido Acción Nacional y su fracción parlamentaria aquí representada no le fallará a los colimenses en este complejo y grave problema de las finanzas públicas estatales. Decimos con toda franqueza, no a la impunidad y sí sanciones ejemplares a los responsables, cualquiera que sea su cargo o posición. Colima requiere, gobernador, la instauración de un régimen democrático y un auténtico Estado de Derecho. Colima tiene sed de consensos, gobernador, sí, pero de consensos realmente construidos y no impuestos. Somos muchos que así lo decimos. La inmensa mayoría de los colimenses queremos la cohesión de la sociedad a pesar de la diversidad de los individuos que la componen. Los colimenses demandan acciones y políticas públicas que les permitan desarrollarse con libertad y justicia. Sin embargo, las condiciones actuales difícilmente pueden dar esperanza de que en el corto plazo ese justo anhelo pueda ser satisfecho para las mayorías. El populismo de ayer y de hoy, unidos al abuso del poder y a la corrupción de siempre, han cancelado a muchos la oportunidad de vivir dignamente. La desesperanza y la frustración que esto produce atenta directamente contra la fortaleza de Colima. La violencia ha sentado sus bases en nuestra sociedad, exhibiendo la agonía de nuestro Estado de Derecho, que castiga cruelmente, por cierto, la vida cotidiana de cada familia colimense. Hoy, gobernador, entendemos que nadie puede dar todas las respuestas de los problemas que Colima requiere. A estas alturas, no se puede creer que exista un hombre providencial que todo lo puede
y todo lo resuelve como se publicita. El gobierno debe reconocer con modestia, que mucho lo honraría por cierto, que no puede resolver los problemas sin el concurso de quienes pensamos diferente y resistimos. Por nuestra parte, hoy los diputados de Acción Nacional seguiremos abonándole a la responsabilidad que el interés de los colimenses reclama para construir acuerdos viables y justos. Ese es el compromiso, ese es el reclamo de todos los colimenses. Este es el ejercicio democrático que nos impone nuestra convicción a la realidad que vivimos. Señoras y señores, hacemos un llamado al gobernador Mario Anguiano para que, transcurrida la mitad de su mandato, emprenda ya acciones que revitalicen a la entidad. Los temas que están pendientes de su resolución son muchos y de hondo calado. Finanzas públicas colapsadas no son sino una muestra dramática de las urgencias. En el combate al crimen y la delincuencia, cada día que transcurre se paga con un mayor debilitamiento de nuestras instituciones. Colima requiere la estabilidad, gobernabilidad y crecimiento. Así lo exige la voluntad popular. Llamamos al Ejecutivo a ser parte dinámica y comprometida con el desarrollo de la entidad, disponiendo todo el aparato de la administración pública para ser consecuente con la búsqueda y el logro de los consensos necesarios. Señor gobernador, como una muestra de que las cosas pueden ser distintas, este poder legislativo presenta avances ya en el sentido de lograr acuerdos que nos permitan alcanzar beneficios para Colima. También a nivel nacional, la firma del Pacto por México de parte de los tres principales partidos del país es una clara señal en el camino correcto. En unos minutos más, desde esta misma tribuna, el Ejecutivo Estatal informará al Congreso y a los colimenses sobre el estado que guardan las finanzas y las acciones en nuestro estado. Acción Nacional espera que más allá de las estadísticas, se reconozca que la situación exige nuevas actitudes y nuevos métodos de gobierno. De ello depende o la revitalización de los colimenses o el ahondamiento de nuestra crisis, cuyas consecuencias cancelarían cualquier perspectiva positiva de desarrollo. Ese es el tamaño de la responsabilidad de usted, gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien respetuosa, pero firmemente, le pedimos que esté a la altura del reto que como titular del Ejecutivo aún no ha querido encarar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su atención. Quienes hoy nos hemos dado cita en este acto republicano, sin duda acudimos a un encuentro con el futuro de Colima, con ese Colima nuestro, en el que según lo previsto hace 3 años, estamos viendo la consolidación paulatina de muchos anhelos y esperanzas de la mayoría de las y los colimenses, que apostamos por el mejor proyecto de gobierno para que a Colima le fuera bien y un estado mejor para nuestras familias. Los diputados integrantes de la fracción legislativa del PRI constatamos avances que nos muestran que los objetivos se están alcanzando, que hay un trabajo eficiente, honesto, transparente y bien planeado, una labor de equipo conjugada con buenas decisiones que para bien de todos, con juicio y liderazgo, ha sabido tomar el titular del Poder Ejecutivo en nuestro Estado, el licenciado Mario Anguiano Moreno. Hoy, en la voz del mandatario estatal, escucharemos un informe cuya mayor contribución, sin duda, radicará en la oportuna y certera adopción de indicadores que, aplicados como lo han sido, vendrán a facilitar el seguimiento puntual de las metas proyectadas desde el inicio de su gestión, cuyos indicadores nos brindan certidumbre y la confianza plena de que vamos bien y de que seguiremos avanzando. Este informe seguramente nos ratificará la tónica marcada por esta administración en cuanto al efectivo ejercicio de rendición de cuentas, aunado a una precisa autoevaluación hecha a 3 años de su gobierno, es decir, a la mitad del camino, de una administración caracterizada
por sus elevados estándares de calidad y competitividad y aplicación de las mejores prácticas públicas, condiciones que le han merecido no solo el reconocimiento nacional, sino también la ponderación internacional, y tal como acaba de ocurrir apenas el mes pasado, cuando en el privilegiado escenario de Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Colima con su gobierno fueron justamente significados desde los avances en eficiencia gubernamental y procesos administrativos, quedando como ejemplo exitoso entre los más de 30 naciones participantes en este importante foro mundial. Transcurridos estos 72 meses de trabajo sostenido al frente del Poder Ejecutivo, una vez más, las y los colimenses hemos comprobado que el gobernador de Colima nos muestra un personal estilo de gobernar, con el que nos transmite certidumbre respecto a la adecuada conducción de la política pública, actitud característica en la que sobresale su formalidad, responsabilidad, entrega, eficiencia y equidad. Lo realiza comprometido, congruente con los tiempos y consecuente con una sociedad crítica, activa y más actuante. Respecto a la actividad pública, lo asume entendiendo que lo de hoy son otros tiempos, que exigen otras formas. En ese entendido, este gobierno asume lo que este acto significa al cumplir con el deber constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración pública en el Estado. Resultados los aquí expresados, congruentes y de conformidad con lo expresado en el Plan Estatal de Desarrollo a través de sus respectivos ejes, rectores y proyectos líderes que paso a paso han venido articulando el trabajo del Gobierno del Estado, así como los programas y subprogramas que lo componen en un momento determinado en cada uno de sus objetivos. Vemos con agrado cómo hemos adelantado y se continúa avanzando con el Estado. Encontramos que hay trayecto, que existe rumbo y que hay visión de futuro con metas de crecimiento en los principales rubros del desarrollo social, como la cobertura de salud, educación, seguridad, comunicaciones y empleo, todo incidiendo en favor de los grupos más vulnerables de la sociedad. Es por ello que celebramos su ánimo de informar, atendiendo a una obligación constitucional, con lo que además se fortalecen las relaciones entre poderes e interinstitucionales para juntos avanzar en la construcción de un Estado más libre, más justo y más democrático, y tal como lo demandan los colimenses. A la mitad del camino, y no obstante las complicadas circunstancias que de todo tipo se han tenido que enfrentar, vemos un Estado con crecimiento sostenido, a un titular del Poder Ejecutivo sensible, solidario y con gran calidad humana, que cada día se afana en seguir siendo y dando resultados para la gente de su pueblo. Estamos hablando de resultados y de un significativo esfuerzo para atender y dar respuesta a las necesidades de los colimenses, y que a 3 años de su gestión se ven reflejados en el mayor bienestar social. En materia de política interna, es loable el clima favorable que con mejor aliento se han mejorado las relaciones de diálogo, consensos y de acuerdos y coincidencias con las diferentes representaciones partidistas, cuyo reflejo se ha visto en esta legislatura, en la que hasta el momento y por sobre la afiliación política e intereses de grupo o los personales que pudiera haber, la fracción de diputados del PRI en este cuerpo colegiado hemos privilegiado lo que más conviene a la gente, lo que más favorece a nuestros representados. Vamos a la mitad de una administración y vemos un gobernador que sabe escuchar y dar respuestas, por lo que seguramente, como lo hemos venido haciendo hasta hoy, los diputados integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional
con sentido crítico, pero también con justicia, objetividad, responsables y comprometidos con quienes confiaron en este gobierno, continuaremos respaldando todas las propuestas y decisiones que emanadas del Poder Ejecutivo busquen el beneficio de las y los colimenses. Lo haremos porque nuestro gran cometido y principal propósito al estar aquí fue el de dar las mejores condiciones de vida de las y los colimenses. Y a ello nos debemos y no les vamos a fallar en nuestra encomienda y esfuerzos por ayudar a mejorar sus condiciones de vida para consolidar el Colima de eficiencia y mejor calidad de vida que todos queremos y que con la guía de nuestro gobernador seguramente vamos a poder materializarlos. Enhorabuena, gobernador, felicidades por su trabajo y muchas gracias por su atención. De gran trascendencia la opinión en torno al tercer informe de gobierno que tienen los diputados que integran a la 57 legislatura. Son 25 diputados que trabajan por Colima y que a través de este medio le desean a usted un próspero año y que se logren todas sus metas. Ellos trabajan para que Colima siga creciendo y favorezca a todos los colimenses. Esto es todo en su programa Diálogo Legislativo y nos vemos en la siguiente emisión.